Buenas amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal vais? Pues en este vídeo os tengo y os traigo cómo montar una webcam como si fuera una cámara de vigilancia con tu Raspberry Pi o sistema Docker. Yo voy a usar una Raspberry Pi. Ya os traje un vídeo hace tiempo que te lo voy a enseñar por aquí, donde os explicaba cómo hacerlo con la aplicación Motion Motion AI, ¿vale? Ahí mi inglés, ¿veis? Lo podemos ver por aquí. Y no estaba mal, pero creo que encima, no sé si me comentó alguien, o la dejaré para que podáis probar y demás. Creo que me comentó una persona, pero no me suena que ya no estaba disponible, pero creo que lo instalé nativo, no estaba mal, lo usé el verano pasado. Así que este año me ha hecho la necesidad de volverla a usar, quiero usar una webcam para cuando me vaya tener ahí vigilando y que me mande un aviso por Telegram, lo cual va a estar muy chulo. Y vamos a instalar una nueva aplicación. Esa aplicación se llama Frigate, que si no me confundo, esta es su página web. Entonces aquí lo podéis ver y pues nada, te detecta la gente, te va a avisar y por lo cual está bastante bien. Lo vamos a instalar como Docker, se puede instalar se puede integrar con Home Assistant, por si lo tenéis. Pero bueno, yo voy a enseñar en este vídeo. Y aparte también lo puedes integrar con un Docker de Telegram para que te mande las notificaciones por aquí por Telegram. Como ves, por aquí yo pasaba y me ha hecho la foto y me ha mandado aquí la imagen con la foto. Así que nada, no me enrollo más. Recuerda, si te gusta este tipo de vídeos, que des un like, que te suscribas. Vamos a cerrar esto por aquí, me voy a poner en pantalla completa. Pues eso, recuerda, si te gusta este tipo de vídeos, dar un like, suscribirte para apoyarlo. Comenta tanto si te ha funcionado con la fecha, para saber si que sigue funcionando pues estos dockers. Si no te ha funcionado, dame información para intentar poder ayudarte. Y nada, recuerda que en la descripción te dejo enlaces de afiliados para conseguir Netflix y todas esas cosas más baraticas, que ayudas al canal también. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues por aquí tengo el Frigate para que puedas ver, accedido por la IP, para que me falta comentártelo antes, y así lo veríamos, la aplicación y esas cosas. Nada, vamos ahora ya sí a instalarlo. Bueno, lo que vamos a hacer por aquí es ejecutar un comando. Ya tenemos nuestra webcam conectada por USB a nuestra Raspberry Pi y ejecutamos ese primer comando de ls para comprobar los streams de vídeo que detecta nuestra cámara. Ese ahí que te muestro. No obstante, todos estos comandos y del Docker y demás te lo dejaré en mi página web, ¿ok? Cualquier cosa, si no me lo dices. Si no te queda claro, porque salen un montón, puedes poner los que están en vivo, los que están funcionando. Le pones este comando y ya ahí te salen, también te salen un montón, pero puedes bajar para abajo y buscar tu webcam. Yo sé que es esta última y como veis hay 3 streams de vídeos. Entonces nada, con esos datos nos vamos ya a pantalla grande, aquí a lo grande, y nos vamos a ir a crear una carpeta, donde sabrás tú hacerlo, para, pues eso, crear los dockers, los archivos de configuración y demás. Yo suelo tener una carpeta en mi disco duro de dockers para tenerlo organizado. Ahí creamos la carpeta Frigate y lo que vamos a hacer lo primero, nos metemos en ella con CD, vamos a hacer lo primero es editar el archivo. Bueno, antes de nada me he colado. Primero voy a crear la carpeta de configuración con mkdir, config y con nano me meto en config barra y el archivito config.iml. Le damos a intro y aquí vamos a pegar esto que te voy a dejar en mi web. Y si hay que modificar algo, pues yo te lo cuento. ¿Vale? Aquí con botón derecho lo pegaríamos. Este archivo también lo puedes crear si tienes la carpeta compartida por Samba, desde el Windows, desde el ordenador. Copiamos todo este tocho y tenemos que cambiar un par de cositas. Como ves, la IP de nuestro equipo, pues la cambiamos. Vale, esto primero es si lo vas a vincular con Home Assistant. Como veis ahí, te dice cambiar esto y vas a hacer eso. Si no, no haría falta. Pero bueno, yo como por si acaso lo vinculo en un futuro, lo voy a cambiar. Luego tendrías que meter usuario y contraseña. Si no, pues lo dejamos por ahí. Bajamos, me voy a cambiar la webcam un segundo. Vale, por aquí tenemos el resto de la información. Yo ya lo tengo creado para mi webcam, entonces, y por aquí tenemos la resolución, los frames, pues por aquí tenemos toda la información, cada cuánto tiempo lo va a hacer, cada día, la resolución y demás que podéis revisar. Os dejaré pues en mi web uno genérico para que podáis usarlo con vuestra webcam, pues dado que este es particular y concreto de la mía. Una vez que has terminado, pues con control X guardamos y nos salimos. Ahora sí, ya vamos a crear el archivo del Docker para luego ejecutarlo. Ahí con nano, docker-compose.yml, como siempre. Pegamos, ahí como veis nos usa los puertos, vamos arriba del todo. La versión ya lo recomendable es quitarla, no hace falta, porque si no te da un error, ya no sé, como que no se usa. Por ahí puedes ver diferentes
los megas que va a usar, los string ahí que vas a usar, pues yo en mi caso el 0 y el 1, los volúmenes, que sí habría que, lo voy a modificar ahora, yo le voy a poner un puntito delante y lo voy a adaptar para que vaya todo en la carpeta que he creado, para que vaya todo organizado. No creo que vaya nada a la micro SD, creo que en mi disco duro vaya todo, eso ya a gusto consumidor, si no lo podrías tener así, y lo quieres consultar pues desde un sistema operativo, ¿vale? Pero nada, yo lo voy a quitar esto de Frigate para que me quede una carpeta de media dentro de la carpeta que ya he creado y tenerlo organizado. Los puertos, pues tendrías que revisar que ninguno esté en uso. Yo no he cambiado ninguno y no me ha dado problema, ¿vale? Y aquí es la contraseña de RTSP, que tendrías que poner pues la que tú quieras. Y luego, como siempre, control X y guardar. Una vez que lo tenemos, pues vamos con lo siguiente. Pero antes te voy a comentar que si ejecutas este comando, puedes ver las configuraciones compatibles con ese stream de vídeo, ¿vale? Con el vídeo 0, si te fijas, el guión de barra D barra vídeo 0, pues ahí tienes todos los que serían compatibles con mi cámara. Por si acaso hemos puesto alguno que no sea compatible, pero yo he dejado ese por defecto y me ha funcionado, ¿vale? Ese que te comento. Si te diera error, pues que sepas que puedes comprobarlo así. Nada, escribimos docker, espacio compose, espacio app, espacio barra guión D, y ahora ya se nos va a instalar el Docker. Este va a ser el Docker sencillo, tal cual, ¿vale? Que lo podríamos integrar después con Home Assistant o solo así, sencillito. Después vamos a hacer una modificación para añadir pues el Docker de Telegram y que nos mande avisos, que sería pues la gracia un poco si está fuera de casa. Vale, una vez que nos va haciendo los pasos, pues ya te sale ahí y ya lo tendríamos creado, ya no está funcionando. Si queremos comprobar el log para comprobar que todo lo ha hecho bien, correctamente, pondríamos este comando, por si queremos comprobar si hay errores o cualquier cosa. Lo que pasa es que te va a poner un tocho grande, ¿vale? Yo no lo voy a dar ahora porque si no empieza a ir... Así que, pero que sepas que existe, por si tienes problemas. Pues nada, ahora simplemente irte al navegador, poner la IP o el nombre de tu equipo, 2 puntos y el puerto 5000. Y como veis, a mí aquí ya se me está visualizando. Ya estoy accediendo a mi Raspberry Pi, a la webcam funcionando y puedo ver lo que hay en ella. Ok, aquí tendremos a la parte a la izquierda todo el tema de la configuración, ajustes y demás. Aquí pues, si veis, ya nos sale en español los ajustes para cambiar la contraseña de usuario y esas cosas. Por aquí podéis hurgarlo todo lo que queráis. Vale, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ya tendríamos el Docker funcionando, vemos la cámara y demás, ¿vale? Pero a mí lo que me ha gustado, lo que le he hecho, es meterle el Docker del Telegram y otro añadidos para que me mande los avisos a la aplicación móvil cuando detecte movimiento. Así que vamos otra vez al ordenador por aquí y te enseño lo que te decía, que podías editarlo desde aquí directamente si tienes acceso a esa misma ruta por Samba, por barra tu Raspberry Pi. Supongo que eso ya lo entendéis. Y por aquí tenemos pues toda la info. Voy a poner yo creo que un poco para aquí, para luego intentar hacer zoom y que quede mejor. Pues este será, lo dicho, lo pondré todo detallado en mi página web para que podáis copiar y pegar, modificar vuestras cosas. Primero vamos a necesitar el Docker de Mosquito, que es ese que está ahí comprobando, se llama Mosquito, un nombre curioso, comprobando que esté funcionando y demás. Los volúmenes, yo igual, pongo punto para que me cree la carpeta Mosquito. Luego el de Frigate, pues lo tenemos aquí. Es posible que haya hecho alguna modificación, pero más o menos como veis está igual. La contraseña la he cambiado. Y luego el más relevante o importante por aquí, bueno, los tres son importantes, más allá de tres de estos, el de Frigate notificador, que es la parte, te lo pongo aquí, notificación de Telegram para Frigate. Aquí, pues esto todo contenido, pero tenemos que poner dos cosas, un token y tu ID de chat. ¿Cómo sacas esa información? ¿Vale? Esto lo guardaríamos y ejecutaríamos como el otro Docker. Entonces, minimizo aquí. Pues no te vas a ir a tu Telegram. Ok, aquí lo tengo. Os ocultaré aquí el token para que no podáis usar el mío y me troleéis. Y nada, vamos a buscar a Botfather. Asegúrate que pone Botfather, que tiene este icono de este señor, para que no sea otro, que te robe la cuenta o algo. Y le vamos a, vamos a usar por el canal otras veces, barra new bot, ok, y te va a decir, vale, ¿cómo quieres que se llame? Pues, por ejemplo, mi alarma, Frigate. Luego, vale, necesitas un nombre como específico, una matrícula que acabe en guión bot, pues este igual. Mi cámara, guión RP, vale, y te dice, ok, pues ya lo tienes, pues aquí tienes el token, este es el código, este de aquí, ¿vale? No las palabras, que tienes que copiar al Telegram. Y ahora, para sacar lo otro, pues necesitamos otro bot. ¿Qué bot? Pues este otro que tenemos por aquí, ¿vale? Este bot, lo he dicho, siempre te lo dejo por ahí, le vamos a dar a Start y nada más darle a Start ya te va a dar toda la información que vas a necesitar, que es un bot específico de Telegram para estas cosillas. Que vamos a necesitar este ID, que es el ID que vamos a poner en el Docker. Lo que te decía, aquí y aquí, el token
y el ID. Una vez que tú lo ejecutes, vas a tener, pues, por aquí pues esto, tu bot, perdona, que estaba ahí pensando en otra cosa, tu bot funcionando y, por ejemplo, yo cuando llegué a casa, ya días después, que teniéndolo configurado, pues me detectó aquí y me movió y me hizo una foto y me mandó al móvil y ya sé que ha entrado alguien y puedo ver si me interesa o no, avisar a la policía, lo que sea. Así que, nada, amigos. Espero que os haya servido este vídeo. Hay que ayudarse con la página web mía, donde os dejaré toda la info. Cualquier cosa me comentáis, tanto para bien o para mal, si aún no funciona. Si os funciona, pues decirme la fecha. Y yo os voy a estar testeando para añadir nuevas funcionalidades, para qué más se puede hacer y esas cositas varias. Cualquier cosa, pues lo he dicho, si me dais un like, suscribís o usáis cualquier enlace de afiliado o comentáis, me ayudáis. Y nada, lo dicho, a ver si os gusta este nuevo tipo de vídeos así. Si has llegado hasta el final, ponme una gamba o algo que yo sepa que has llegado hasta el final. Y nada, os lo he dicho, no me enrollo más. Nos vemos, amigos. Hasta luego.